es una mujer eslabón, es decir, una mujer que consigue que tengamos, que consigue unir mundos que la verdad que parecen en ocasiones que están totalmente, se dan la espalda, o bien que realmente tienen diferencias que parecen irreconciliables. Ella hace que sean conciliables y que pueda haber una comunicación. Y creo que es una labor importantísima, sobre todo porque tiene los pies muy en la tierra, lo suficiente como para poder decir las verdades del barquero en un momento dado, aunque no sea muy agradable a veces escucharlas. Esta es, bueno, una opinión de las que tengo de Ana. Viendo, Vanessa, tus ilustraciones, a lo mejor no coincide nada de lo que voy a decir como eres, pero ciertamente me da la sensación de que introduces en tu ilustración unos matices que dotan a cualquier obra, ¿no? Tanto Los hombres de Federico como la realizada la dotan de unos matices de sensibilidad y emotividad que muchas veces se escapan si no estás muy atenta y muy pendiente y si realmente no interiorizas la obra. Así que quiero daros a ambas las gracias por este regalo, que es Los hombres de Federico. Y yo quisiera comenzar un poco preguntándole a Ana por esa idea. Yo sé de tu amor por Federico, pero no sé cuándo te encuentras con él. No sé cuándo te encuentras con él, no sé exactamente en qué momento entra a formar parte de tu vida. No sé en qué o por qué circunstancias realmente empiezas a tener una comunión con él y por qué empiezas a hacer de eslabón y de nexo de unión con esta realidad, que bueno, ya hablaremos de la actualidad también de la obra, indudablemente, pero ¿dónde comienza ese caminar juntos? Bueno, no sé si se me escucha porque no sé muy bien dónde tengo el micro, o sea, me estaba aquí tocando. Bueno, pues buenas tardes, la verdad que siendo un día un poquito desapacible, se agradece que estéis todos aquí. Antes de empezar quería dar las gracias personales, no solamente mías, sino también de la propia editorial, al Centro de las Letras, Antonia, por tu empeño en que estuviéramos aquí. Y yo personalmente te lo tengo que agradecer a ti, que te he hecho un atraco, como yo digo, y porque me has acompañado en momentos muy importantes siempre, lo sabes. En aquel programa también estuviste tú cuando recibí tu llamada, para mí que tú avalaras mi trabajo y me apoyaras. Yo siempre te he considerado una persona dentro del feminismo referente, así que para mí eres un orgullo que hoy estuviera aquí, porque creo que nadie mejor que tú sabías leer entre líneas lo que significaba esta obra y esta trilogía. Y lo que tú dices de cuando llegó Federico a mi vida, Federico llega a mi vida con 14 años en las clases del instituto, que tuve una profesora de literatura y en esa elección mía propia de que elegí letras puras, en esa clase de literatura me cautivó. Y me cautivó porque hasta ese momento es lo que ocurre con la literatura que a todas yo creo que nos han enseñado, que esa literatura en la que los hombres son los protagonistas de lo que leíamos, las mujeres eran las secundarias y de repente Federico sitúa nuestras vidas en primer plano. Y planteaba mucho desafío, era un autor que además, a diferencia de otro, hablaba de algo cercano, hablaba de mi Andalucía, hablaba de mi tierra, hablaba de la cultura de nuestros pueblos y todo aquello a mí me cautivó en aquel momento y me atravesó cuando aquella profesora de literatura dijo y Federico fue fusilado. Y ahí ya fue el impacto total. Y cuando yo ya, a partir de ahí, Federico empieza a impregnar toda nuestra vida, nuestra biblioteca, nuestra familia, a poder hablar con mi tía, que ya no está, de Federico, de sus obras de teatro. Y esa comunión un poco más estrecha viene, yo creo que se desarrolla de forma paralela, cuando yo empiezo a trabajar en un diario público, bueno, primero en Andalucía Diario, después en Público, que llevo todo lo que era derechos humanos, entre ellos derechos de las mujeres. Y también coincide con aquella enorme crisis económica que hubo de los años 2008, 2012, etc., ¿no? Y yo también pues, paso por un momento de crisis considerable en aquellas circunstancias y leyendo la obra de Federico y leyendo las cartas personales de Federico me doy cuenta que me mitiga parte del dolor que yo tenía en aquel momento. Y es ahí donde empiezo a establecer con él esa comunión en la que cuando yo leo a él
creo que está hablando de parte de mi vida, de parte de mi vivencia, y que a la misma vez me vuelve a dar esperanza, porque era como si él salía, ¿no?, de esos problemas, yo también podía salir y podía tener otro camino, ¿no? Y es ahí donde se empieza a crear esa comunión más íntima con él, que empiezo a escribir esas cartas a Federico a través de la prensa cada vez que llega la fecha de su fusilamiento. Y conforme voy avanzando en mi carrera periodística en torno a los derechos de las mujeres, vuelve aquella pregunta que se hizo a la niña de 14 años, que en aquel momento, cuando yo leí La casa de Bernarda Alba, siempre me pregunté ¿qué sería de Bernarda Alba hoy? Eso me pasó con 14 años. Y era algo que constantemente, cada vez que siempre he leído y releído a Federico, siempre he preguntado ¿qué sería de esta protagonista a fecha de hoy? ¿Qué sería de ella? Y era algo que siempre me ha acompañado, me ha dado inquietud, y fue la propuesta que trasladé a la editorial, ya con el bagaje que tenía de tantos años, ya de forma directa, pues tratando con víctimas, tratando de violencia contra las mujeres, y fue cuando ya iba leyendo entre líneas frases que a veces de Federico pasaban desapercibidas, esa violencia psicológica muy sutil que ellas muchas veces verbalizan que han recibido, pero que en aquel momento con 14 años no te das cuenta, pues ahora las releía y era el golpe de realidad. Y era cuando ya consideré que sí, que podía ser un proyecto, de hacer un proyecto de memoria histórica sobre Federico, pero también de memoria histórica femenina. Es la verdad interesante ver un poco cómo se apagan las luces de las mujeres, ¿no? Y ahondaremos en ello enseguida, y cómo realmente hay que volver a encenderlas, no porque no las tengan, sino sencilla y llanamente porque muchas veces efectivamente han sido totalmente apagadas. Lady